Dios los bendiga, buenas tardes en este viernes 28 de mayo de 2021. Gracias a Dios por una nueva oportunidad de poder compartir la palabra y pues aquí estamos para compartir un poco con ustedes que son mi familia, mis amigos de trabajo, mis hermanos de la iglesia y pues en general que tenga oportunidad de mirarnos y de escuchar un poquito de lo que tenemos que compartir el día de hoy. Eh, Las semanas anteriores hemos estado hablando del Espíritu Santo y del pecado. Y con el Espíritu Santo sabemos que quienes lo recibimos en nuestro corazón, por medio de tener fe en Jesucristo, el Espíritu Santo nos hace ver en nuestra vida lo que es el pecado, lo que nos estorba para agradarle a Dios. Cada una de las cosas que sabemos que están mal hechas por las leyes de los hombres, por estudio en la escuela, por compartir nuestros padres con nosotros qué no se debe hacer en esta vida y qué sí se puede hacer. En nuestro corazón ya tenemos un sentimiento, algo, un conocimiento inherente, o sea, que ya viene junto con nosotros, con nuestro ser, de qué es el pecado y qué está bien y qué está mal. Pero el Espíritu Santo, por medio de creer en Jesús y por medio de- por medio de creer en Dios, antes de creer en Jesucristo, ahí el Espíritu Santo obra en nosotros de una manera. Y después de que ya uno es creyente, obra de diferente manera. Primeramente es por convicción para creer de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Por medio de lo que ya sabemos que es de que Dios lo resucitó de los muertos y esa esperanza de resurrección la tenemos nosotros en nuestra vida, para nuestra vida espiritual y un cuerpo glorificado que Dios nos va a dar en su momento cuando nos pida cuentas o cuando Cristo venga por nosotros. Y ese Espíritu Santo nos hace ver qué es el pecado en nuestra vida. Cuando ya tenemos el Espíritu Santo con nosotros, ya nos arrepentimos de pecado y lavamos nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo y somos salvos, sabiendo que somos salvos. De ahí en adelante hay que seguir creciendo, hay que seguir creciendo espiritualmente. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a seguir creciendo espiritualmente? Cuando Jesús, en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo empezaba su ministerio, primeramente estaba el Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista predicaba que iba a venir uno mayor que él y traía un bautizo por el Espíritu Santo y fuego, ahí empezó a terminar el ministerio de Juan el Bautista. Cuando Jesús viene, después de Juan el Bautista, empieza a crecer su ministerio, empieza a ser mucho más grande que el de Juan el Bautista hasta desaparecer cuando lo decapitan el Imperio Romano, y Jesucristo se queda con los apóstoles, con sus discípulos primeramente. De los discípulos que él tenía, tomó 12 que él llamó apóstoles o enviados. Estos 12 apóstoles Jesús los usó para, dice en, permítanme, en Marcos 3:13, en Marcos 3:13 y 14 dice, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14 dice, después, hablando de Jesucristo, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos. Eso y otras tantas cosas más. Aquí lo importante es de que Jesús teniendo sus discípulos, siendo cierta cantidad, 40 o la cantidad que haya sido, teniendo sus discípulos, él escoge a 12 discípulos para él, que los tomó para él, para primeramente enseñarles, predicarles que él era él y que debían de predicar, y saber el reino de los cielos se había acercado por medio de ellos. Pero los demás discípulos, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Se quedaron en su casa, iban a la iglesia, se sentaban, oraban, se regresaban a la iglesia hasta el miércoles o el jueves y luego el domingo otra vez. Estos discípulos, igual que los apóstoles, anduvieron predicando. Anduvieron predicando. Y eso me lleva a poner el título, a mencionar el título de esta predicación. Esta predicación se llama Tenemos que ser usados por Dios. Imperativo, tenemos que ser usados por Dios.
Tomando estos versículos de Marcos 3, 13 y 14 y 15, nos damos cuenta que Jesús vino por mandamiento de Dios a predicar la palabra, a predicar el evangelio, a predicar las buenas noticias, primeramente a sus discípulos y que luego escogió a sus apóstoles. Y cuando ya tuvo su equipo de sus 12 discípulos, de sus 12 apóstoles y aparte de sus discípulos, hubo un mandamiento para ellos. Pero antes de empezar, quiero ponerles el versículo base para esta predicación. El versículo base de esta predicación está en 2 de Timoteo 2.20. 2 de Timoteo 2.20 y 21. Vamos a compartirla. 2 de Timoteo, la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a orar por esta predicación. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este bendito tiempo, Señor, que nos permites compartir con nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, para ir comprendiendo, Señor, cómo pasamos por el pecado. El Espíritu Santo nos determina que no te agrada a ti, Señor. Y en tercer lugar, como hoy, el cómo en la vida cristiana tenemos que ser usados por ti, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús te pido, bendito Padre, que esta predicación quede como semilla, Señor, en tierra fértil, en cada uno de mis hermanos, cada uno de mis familiares, cada uno de mis amigos, para que poco a poco, Señor, vayamos comprendiendo, vayamos entendiendo cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión en esta tierra, bendito Padre, por medio de Jesús, por medio de tu evangelio y por medio de tu salvación. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido bendiciones, que me llenes de tu Espíritu Santo para compartir las cosas que convienen, Señor, para honra y gloria tuya. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre Santo, gracias Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Como ya leímos en esta porción de la palabra, 2 Timoteo 2.20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Como ya mencionamos lo de los apóstoles y los discípulos, Dios escogió probablemente utensilios de oro y de plata cuando escogió a sus 12 apóstoles. Y los utensilios de madera, barro y otros para usos honrosos y otros para usos viles, puede ser el resto de los discípulos que participaron y creyeron en Jesús. Estas situaciones que pasó en la primera iglesia, que fue convocada por Dios por medio de Jesucristo, y Jesucristo anduvo con ellos predicando la palabra, es una manera de decirnos a la iglesia, de una manera como Dios nos pone como utensilios de oro, utensilios de plata, utensilios de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, dice aquí. Pero el versículo 21 dice algo que nos puede sacar de los usos viles, que es lo que menciona en esta porción. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que seremos instrumento para honrar a Dios, para santificarlo, y en nuestro corazón tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. No solamente habla de predicar, que era lo que se dedicaban los apóstoles y los discípulos, no solamente eso, para toda buena obra.
¿Cómo podemos ubicar nosotros las buenas obras? En Lucas 10, no, permítame. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Dice, segunda de Timoteo 2:21, dice Pablo en su carta. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Instrumento para honra, ser utilizado para honrar a Dios. Santificado, útil al Señor, que es a Jesucristo, y dispuesto para toda buena obra. Las buenas obras, ¿cómo las podemos identificar? Por medio del amor. El amor santo de Dios, no cualquier amor. Entonces, en 1 Corintios 13, 4 al 7, ¿qué nos habla del amor? Dice, 1 Corintios 13, del 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si predicamos con amor, no solamente la palabra, sino en todos los aspectos de nuestra vida, nos acercaremos cada día más a Dios y la misión que Dios tiene para nosotros, en cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, la denominación cristiano significa pequeños Cristos, pequeños Cristos. Y cada uno de nosotros debemos convertirnos en un pequeño Cristo que viva con el amor de Dios, predicando la palabra y llevando una vida conforme al corazón de Jesús y conforme dice la palabra de Dios que Jesús nunca levantó la voz, a excepción de cuando expulsó a la gente del templo que se convirtió en un mercado. A excepción de ese lugar, nunca levantó la voz y siempre se dirigió correctamente con la gente, aunque lo insultaban, aunque contradecían su dicho, aunque le llamaban blasfemo, le llamaban demonio. Aún con todo eso, él nunca levantó la voz y solamente predicó con amor. Y aún predicando con amor, lo llevaron a la cruz, pero pues por eso somos pequeños Cristos. De alguna manera tenemos que pasar. Dice, el amor es sufrido, Jesús sufrió en la cruz. El amor es benigno, Jesús era bueno en extremo. El amor no tiene envidia, Jesús nunca envidió a nadie. El amor no es jactancioso. Jesús, siendo el mismísimo Dios, nunca se jactó de ser Dios delante de cuando andaba predicando a los fariseos. No se envanece, no es vano, no hace nada indebido. Jesús nunca es nada indebido. No busca lo suyo. Jesús siempre buscó el bien de toda la humanidad por medio de su muerte. No se irrita. Dice la palabra, airaos pero no pequéis. No está prohibido que nos enojemos, sino que no pequemos cuando estemos enojados. No guarda rencor. Jesús es el perdonador de todo pecado, no puede guardar ningún rencor. No se goza de la injusticia, obviamente, ¿no? Más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Un pequeño ejemplo de lo que nos solicita aquí en este versículo, que era 2 de Timoteo 2:21, que si alguno limpia estas cosas será instrumento para honra. Si alguno se limpia de estas cosas, de ser un utensilio de madera, de barro, dice que unos serán para usos honrosos y otros para usos viles. Pero si alguno se limpia de estas cosas, seremos instrumentos para honra y santificación. Gloria a Dios. Después de que designó a los 12 apóstoles, Jesucristo, y sus discípulos, de esos discípulos que logró tener a la altura del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas 10, 1 al 12, nos habla cómo hizo una comisión
y dio unas directivas, unas especificaciones para ir a predicar el Evangelio. Pedía que fueran de dos en dos, que no se metieran a casa por casa. Cuando los atendían bien y les daban de comer, no decía que estuvieran de casa en casa comiendo, sino que la casa que los atendían y les daban cabida para que descansaran y los alimentaban, ahí permanecieran y de ahí salieran a hacer sus predicaciones donde él les mandaba. Vamos a leerlo. Lucas 10 del 1 al 2 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 72. Bueno, dice aquí 70, pero la versión es más, la lenguaje actual dice 72. Después de estas cosas designó el Señor también otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea que los mandó predicar y después iba a ir Jesús fíjate, qué cosas tan preciosas. Antes de ir Jesús, mandaba a estos discípulos de dos en dos a predicar que venía el Hijo de Dios. Tenía que preparar a la gente para que lo esperaran cuando él llegara. Gloria a Dios, dice. Y les decía, versículo 2, Lucas 10, versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, versículo 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahí se repitió, perdón. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y no se volverá a nosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde estéis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos, que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y yo os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En la carta, en el Evangelio de Lucas 10, del 1 al 12, nos habla muy claro de cómo aparte de los apóstoles que él tenía y él enseñaba, Jesús enseñaba a los discípulos y a los apóstoles aparente por igual, pero cuando mandó esta comisión de los 72 discípulos, los mandó de dos en dos, a predicar que Jesús venía, porque Jesús iba a ir después que ellos. Y después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, o sea que iban a ir ellos y luego iba a ir Jesús a toda ciudad y lugar donde había de ir. Entonces, Jesús los envió de dos en dos, los envió como corderos entre lobos, y les solicitó que no llevaran bolsa, ni alforja, ni calzado, fíjate, no llevaban ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. O sea que tenían no molestes. A ver, es que no lo puedo parar, no. Perdóname, es que me encerré y algo quiere este niño de este cuarto, pero bueno. Bueno, otra vez. En Lucas 10, la misión de los 70, los envió de dos en dos, los envió como corderos entre lobos, los dijo que no llevaran bolsa, ni alforja, ni calzado, o sea que iban descalzos, y les pedía que nadie saludaran en el camino. Y en cualquier casa
y a cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea en esta casa, si los recibían. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverá con nosotros. O sea que la bendición de la paz solamente quien los aceptaba en toda la casa, si alguien no los aceptaba o alguien, la paz regresaba a ellos y la paz ya no, la paz de Dios, ay, que todo el mundo quisiéramos esa paz. Y lo dice, posad en aquella casa comiendo y bebiendo los que os den para que el obrero, porque el obrero es digno de su salario. Son hasta la fecha, yo creo que eso aplica, nomás lo de andar descalzo yo creo que no. Llevamos cuando salimos a predicar ahí en la iglesia, salimos bueno, yo con mi bolsa, con mis folletos, con mi pluma, con mi libretita, con las cosas que vamos a utilizar, y pues obviamente no voy a andar descalzo en el pavimento, 40 grados que estamos aquí en la calle, pero todo lo demás hay que cumplirlo lo mejor posible y sobre todo predicar el Evangelio de Jesús. A veces predicamos el Éxodo 20 por los 10 mandamientos o situaciones de los evangelios, cómo Jesús sanó a los enfermos, cómo perdonó a las mujeres que hacían mal y a los hombres. Pero en sí lo que debemos de predicar es la salvación que por medio de Jesús nos da. Vamos a avanzarle un poquito, esto ya me está gustando. Así como estamos platicando, va, que escogió sus 12 apóstoles, sus discípulos, y cada discípulo tiene una misión. En 1 Corintios 12:12 nos dice el versículo 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y nos distribuyó para la predicación y para la evangelización de la gente. En 1 Juan 4, del 7 al 11 nos dice, hablando del amor de Dios, Dios es amor. Amados, amemos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4, 7 al 11, el 7, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. En esto consiste el amor, y no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En la primera carta de Juan 4:21 dice, y este mandamiento tenemos, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Luego Hebreos 6, carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan la promesa. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Las obras que estamos hablando es el amor que Dios nos pone en nuestro corazón
para ser buenas personas en todo aspecto. Buen vecino, buen esposo, buena pareja, buen padre, buen hijo, buen todo. Dirigirnos correctamente en nuestro trabajo, que no nos señalen por hacer las cosas malas, que todos en algún momento hemos pecado en eso, pero Dios nos lava de todo pecado y ya que nos lava con su sangre de Jesús, debemos de permanecer en las cosas de Dios y no caer en el pecado nuevamente, porque si no, dice la carta de los Hebreos, ya no hay un segundo sacrificio para que volvamos a salvarnos. O sea, si somos salvos, debemos permanecer en las cosas de Dios. Y por eso dice que nuestro Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Y nos exhorta más abajo, dice, pero decimos que cada uno de vosotros muestra la misma solicitud hasta el fin de nuestras vidas o hasta el fin cuando llegue Jesús por nosotros, que es cuando es el fin de este mundo. Y al predicar la palabra de Cristo por medio de la predicación, por medio de nuestros propios actos, por medio del testimonio de cada uno de nosotros, tenemos que mostrar para poder estar ahí atrás del hermano, atrás de la gente que no conoce a Dios. Hay que estar con amor atrás de ellos, como ya hemos platicado lo que es el amor, pero hay que tener misericordia, porque siempre le pedimos a Dios misericordia y por su misericordia somos salvos y por gracia somos salvos, porque la misericordia de Dios es diferente a la nuestra. En el diccionario encontré, dice, misericordia, inclinación a sentir compasión